Vamos a revisar ahora la agenda de los aspirantes a la presidencia de la República. Héctor Mendoza nos preparó la nota con la información. Veamos. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, estuvo en Nuevo León este domingo, desde donde aseguró que siempre habrá muy buena relación con los empresarios y descartó pleito con la iniciativa privada. López Obrador detalló ante sus simpatizantes que de ganar las próximas elecciones, gobernará sin distinción para todos los segmentos sociales. López Obrador asistirá al Foro Nacional de Turismo en Chapultepec. Más tarde, asistirá a las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán en la Ciudad de México. Por su parte, el candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, estuvo de gira por Durango, donde se comprometió en recuperar la paz y la tranquilidad en ese estado, cambiando la estrategia de seguridad. De igual forma, dijo que trabajará para que en Durango haya más agroindustria, con la finalidad de que los productores sean los verdaderos beneficiarios. El candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, ofrecerá su habitual conferencia de prensa en Polanco durante la mañana y más tarde participará también en el Foro Nacional de Turismo en Chapultepec. De igual forma, encabezará una concentración ciudadana en el Deportivo Hermanos Galeana en San Juan de Aragón. Por su parte, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, estuvo en la sede nacional del PRI en la Ciudad de México, donde llamó a la militancia priista a estar del lado correcto de la historia y les pidió caminar juntos con un solo programa y la convicción del triunfo, pese a encontrarse en tercer lugar en la gran mayoría de las encuestas rumbo a la elección del 1 de julio. José Antonio Meade realizará este lunes una conferencia de prensa en la colonia Anzures, en la Ciudad de México. Más tarde participará también en el Foro Nacional de Turismo en el Salón Alcázar del Castillo de Chapultepec. Mientras que Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, estuvo de gira este domingo en Tamaulipas, desde donde se comprometió a dar prioridad al combate al feminicidio y a la desaparición de niños y jóvenes en el país. También aseguró que su gobierno trabajará contra la corrupción y el abuso del dinero público en nuestro país. La candidata independiente también participará en el Foro Nacional de Turismo en el Castillo de Chapultepec durante esta mañana. Por último, Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la República, no tuvo agenda pública. Sin embargo, estuvo muy activo en sus redes sociales, donde asegura que los mexicanos ya están hartos de tanta impunidad y tanto descaro. Publicó en sus redes que los mexicanos tienen la facultad de quitarlos del poder. El candidato independiente estará durante la mañana en la colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México, y más tarde participará en el Foro Nacional de Turismo en el Bosque de Chapultepec. Héctor Mendoza, 21.